Día del Señor, ¿verdad? Vinimos a adorar al Señor. Señor mi Dios, tú eres Dios soberano, Dios del universo, Dios eterno. No somos dignos, no soy digno yo tampoco de estar aquí en tu altar, en este lugar que se edificó para adorar tu nombre. Que en esta mañana la unción de tu Espíritu Santo se manifieste con poder y que todo lo que estamos en este lugar, los creyentes, podamos salir fortalecidos. Los amigos puedan encontrarse contigo. Gracias, Señor. Te honramos y te alabamos. Es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo dice, amén. En este mes y en lo que falta del otro, voy a entrar a otro tema y le daré una serie del libro de Malaquías. Ya ustedes saben, ¿verdad? Estaré predicando del libro de Malaquías por varios domingos, si Dios lo permite. Y le voy a hablar un poco de ese libro, que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y le voy a hablar un poco de Malaquías, para que podamos aprender de ese profeta, lo que sufrió y todo lo que tuvo que pasar él por ser fiel en un grupo que la mayoría eran infieles. Ese profeta, estamos hablando del profeta Malaquías, ¿verdad que sí? De Malaquías. Como tema, deleítate en servir a Dios. Este tema y parte de lo que le voy a hablar lo tomé de una conferencia que dio mi esposa a las mujeres hace tiempo, y como somos uno nosotros, sí que somos la misma carne, ¿verdad que sí? Yo puedo usar también lo que ella enseña, y como ella siempre escudriña mucho, siempre digo, Sana escudriña más que yo cuando se trata de un tema de la palabra del Señor. Y qué bueno, vamos a hablarle un poquito como le voy a hablar del libro de Malaquías, hoy le voy a hacer una introducción de ese libro para que usted pueda entender. En cuanto a la fecha que se escribió el libro de Malaquías, la tradición supone que fue escrito 1000 años después de Moisés. Es el primer profeta y escritor bíblico, es decir, en torno al año 450 antes de Cristo. Ese fue el último profeta que escribió. No fue el último profeta porque ahí está entonces aquel profeta llamado Juan el Bautista que habló de Cristo. Malaquías fue profeta en la época de Nehemías. ¿Se acuerdan Nehemías? En la época de Nehemías fue profeta en el tiempo de Ageo, y también Zacarías. Esos fueron los profetas en la época también de Esdras, Zorobabel y Josué. Así es que Malaquías, le estoy leyendo, profetizó durante el tiempo de liderazgo de Nehemías, o casi inmediatamente después de él. ¿Se acuerda Nehemías? Si usted estudia la Biblia y conoce la historia de Nehemías, ese profeta también, como Dios trató con Nehemías, que era copero del rey, que regresó a Jerusalén para levantar las murallas. ¿Cómo define el mundo la grandeza de una persona? ¿Cómo define el mundo la grandeza de una persona? El mundo define la grandeza en términos de poder, posición, apariencia, fama, dinero. ¿Verdad que sí? Belleza. Jesús midió la grandeza en términos de servicio, y no de estatus o posición social. Sí. Los sacerdotes de Jerusalén en el tiempo de Malaquías no sirvieron a Dios ni a su pueblo. Ellos habían profanado el altar, las ceremonias que se realizaban en el altar de los sacrificios. Habían menospreciado la ley de Dios. Habían tomado las cosas del Señor a la ligera. Nada le importaba a los sacerdotes. Y un dato que le doy es que los sacerdotes estaban para guiar al pueblo hacia Dios. Escuche bien. Los profetas eran los que amonestaban al pueblo al arrepentimiento. El sacerdote era quien ofrecía el sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo. Era el representante de Dios en la tierra. Y se habían desviado y están haciendo otro tipo de cosas que Dios no estaba de acuerdo. No se humillaron delante de Dios.
En cada ceremonia lo hacían con altanería, con irrespeto. ¿Está usted dispuesto a servir a Dios sirviendo a los demás? ¿Mm? Dios va a determinar tu grandeza y la mía, no de acuerdo a las posiciones que usted tenga en esta tierra, sino a la manera como usted sirva a los demás. Ahí eso es lo que Dios se va a fijar en nosotros. Cómo usted sirve a los demás y sobre todo el servicio. El don del servicio es directo, pero bastante amplio en su aplicación. El servicio es un término general al ministerio. Servicio es la traducción de diaconía, que es una palabra griega que significa diácono o diaconisa, y es los que sirven. Ese es el diácono, servicio, lo que sirven. Y el don del servicio se manifiesta cuando nosotros los ponemos en práctica. Debemos de, aquí dice también que ellos se reunían, el pueblo de Dios, a servirles a los demás en la oración. Y un grupo de viudas, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos capítulo 6? Que había un problema entre las viudas y reunieron a un grupo de hombres para que se encargaran ellos a servir a las viudas. Y los apóstoles se dedicaron ¿a qué? A la oración y a la predicación de la palabra. Voy a leerle la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 1, del 1 al 2. Primero, le voy a leer ahí para que usted entienda y vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías 1, del 1 al 2, dice lo siguiente. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. La palabra Malaquías significa mensajero. Yo es amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Tremendo comenzó este libro, ¿verdad? No dejó tiempo para nada. Yo es amado, dice Jehová. Y ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Y Dios le contesta, otra pregunta le hace. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé ¿a quién? A Jacob. Amén. Número 1. El fundamento de nuestro servicio a Dios debe estar sobre la base del amor de Dios para nosotros. El Señor, usted no se imagina. Imagínese usted cuando los que tienen son padres aquí, donde sus hijos lo enfrentan a ustedes y le paran el pechito. ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado eso a usted con un hijo reverde que usted rápidamente se agarra los labios y para no tener que cometer un error y no tener que le metan 30 años en la Victoria o en Najayo las mujeres? ¿Usted no ha pensado así muchas veces? Sí. Y a veces los hijos piensan, escúchenme los hijos que están aquí, yo lo amo a ustedes, como dice aquí. Dice, yo lo amo, ¿y en qué no amaste? Sí, muchas veces nuestros hijos actúan de la misma manera. Donde el padre de respeto que lo informó, que lo educó, cuando el muchacho se le para el pecho, usted rápidamente prefiere darle espalda para evitar, pero el hijo piensa que usted le tiene miedo. Mira ya como, no muchacho, no sea ignorante, es que esté evitando fracasar contigo, sé sabio. Imagínese usted entonces como padre, ¿cómo se sentiría usted o Domingo Alberto y Alejandro, donde sus hijos o alguien, una hija, le dice, ¿en qué tú me amaste a mí? Tú a mí no me amas. ¿Quién eres tú? Yo no te obligo a ti que me pariera. Yo no te obligo a ti nada. Yo no te obligo a ti que me dé comida. Oye, ok. Esa es la misma vida del pueblo de Dios. Mamá que está aquí en esta mañana y papá, no se sienta mal. Uno se siente mal cuando se lo hacen a usted. Miren este pueblo diciéndole lo mismo a Dios. Dice Jehová, yo os he amado. Wow, dice Jehová. Y dijiste, de una vez, ¿en qué nos amaste? ¿En qué? Habían pasado 100 años que el pueblo de Dios había regresado del exilio a Jerusalén. Se calcula eso.
y diciéndole a Dios, Dios, tú a nosotros no nos amaste. Y usted, piense. ¿Cuántas veces usted también le ha dicho lo mismo a su madre, a su padre? ¿En qué nos amaste? Y dice Jehová, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Eso tiene un significado profundo. El Señor rápidamente, ellos le hacen la pregunta y Dios rápidamente le tira más fuerte. Y Dios le dice en pocas palabras, vámonos al pasado. Se calcula aquí que de Moisés aquí 1000 años. Vámonos al pasado y te voy a hablar de tu padre Jacob. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú, gemelo, que nacieron del mismo vientre, en el mismo saco vinieron. Y escogí a Jacob, que era el menor, y a Esaú lo aborrecí. Y tú me dices a mí que en qué yo te amé a ti, malagradecidos. ¿Cómo que yo no te amé? Cuando usted no era nadie, dice el Señor, cuando Jerusalén estaba ensangrentada, cuando Jerusalén estaba, que era una prostituta, así mismo dice, sí, en Jeremías, cuando estaba como una prostituta o en Ezequiel, yo te amé, te escogí, cuando tú estabas ensangrentada por allá, metida en una cloaca, en la zanja tirada, abandonada, yo te amé. Yo te limpié, yo te puse un vestido nuevo, Jerusalén. Yo te di un nombre cuando no era nadie, era insignificante. Te escogí que no era nadie. Habían grandes potencias. Yo te escogí a ti porque era, no porque tú te lo merecías, porque salió de mí amarte. ¿Y nosotros dónde estamos? Porque Dios aborreció a Saúl, a su hermano. ¿Por qué Dios aborreció a Saúl y no a Jacob? Aborreció a Saúl porque ellos también, Dios como conoce el futuro, a Días dice que ellos, esa descendencia de Saúl, fueron personas que se desviaron de Dios, fueron personas que adoraron ídolos y el Señor lo apartó. Es una predestinación. Dios te predestinó, te escogió a ti, hermanos, para un propósito. No es porque usted sea bueno, es porque salió de Él a amarte. Gloria al Señor. Hay un amén. Aquí dice que de la misma forma el amor del Señor hacia Jacob se refiere a sus descendientes, quienes fueron su pueblo por elección divina, a través del cual vendría el Redentor de la humanidad, Jesucristo. Y este pueblo aquí, rápidamente, por eso quiero que ustedes lean el libro de Malaquías varias veces en su casa. Los que tienen problemas de visión, ya hoy la tecnología nos lleva a nosotros. Si usted no sabe leer, no hay problema. Ahora lo tenemos en audios dramatizados. Escúchenlo así también. La respuesta de Dios es la elección incondicional, la predestinación. Te escogí. Desde antes de nacer, Jacob, Israel, tú eres mi pueblo amado. Me enamoré de ti. Soy tu esposo. Tú eres mi esposa, Israel. Yo fui fiel, Israel, y tú me fuiste infiel a mí. ¿Cuándo? Cuando te enamoraste de los ídolos, de los paganos, y me abandonaste a mí, que tengo la fuente de la vida. Me enojaste, me hiciste en mí molestarme, me hiciste que el vaso de la ira se llenara y por eso te destruí. Por eso te mandé 70 años al exilio a pasar trabajo. Por eso te puse 400 años en Egipto pasando trabajo. Sí, te fui formando. Sí, porque que era malo. Pero ellos dijeron, ¿en qué tú no amaste a nosotros? La palabra de Dios se encuentra en el libro de Deuteronomio. Vaya conmigo. En Deuteronomio 7:6, mire qué dice entonces el Señor. Antes de eso, 1000 años antes, 1000 años antes de Malaquías,
Dios le dice a Moisés en Deuteronomio, ahí lo dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Escuchen, Jehová tu Dios, Israel, te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, oh es querido Jehová. No. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más, léalo conmigo esa palabrita ahí, el más insignificante de todos los pueblos. Déjalo ahí, seguimos ahorita. Te escogí, Israel, no porque tú me caíste bien. No, te escogí, Israel, no porque tú eres el más bello del grupo. Te escogí, Israel, no porque tú eres la potencia número 1. Te escogí, Israel, no porque yo sabía que tú eras un pueblo bueno. No. Te escogí, Israel, entiende, que era el pueblo más insignificante de todos. Hermanos que está aquí esta mañana, el Señor te dice en tu palabra, te escogí no porque tú me caes bien a mí, ni porque tú eres lo más bello de la familia. Te escogí lo más vil de la humanidad para entrar en ti, darte un nombre y escogerte para que tú entiendas que usted no ha puesto nada en la salvación, que todo ha venido de Cristo. Amén, gloria a Dios. Somos insignificantes. Por eso comencé la introducción arriba. El mundo te mide a nivel de famas por tu belleza, por tu poder, porque tú hablas lindo, porque tú eres una diva, o porque tú eres funado de estar, o porque tienes muchos cuadritos, y porque tienes mucho dinero, y porque tienes mucha gente al lado, haciendo y deshaciendo. Ese es el mundo. El Señor no te mira. El Señor mira tus pecados. El Señor mira tu condición, como tú estás, desválido, sin Dios, sin esperanza, no mereces nada. Y Él te tomó. Él te sacó, Él te escogió, te apartó en la multitud. Dios, este es mi hijo amado. Y tú dices, ¿y por qué Él no? Olvídese, dele gloria a Dios que te escogió a ti para alabanza de su gloria santa. Muchas veces nosotros actuamos como el mismo pueblo de Israel. Israel viene siendo en el día de hoy la iglesia de Cristo. Eso es la iglesia. Y la iglesia muchas veces actúa de la misma manera. Muchas veces somos desleales con Dios. Muchas veces nos comportamos mal con Dios. Muchas veces nos queremos someternos a Dios. Muchas veces le decimos a Dios, ¿en qué tú a mí me has amado? Yo soy parte de eso también. Sí. El 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman. ¿Escuchó bien? Él guarda su pacto con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. Israel, malo. Israel, hijo rebelde. Israel, se te olvidó que yo fui quien te liberó de las manos de Faraón. 1000 años después, entonces Malaquías se enfrenta con esta altanería de los sacerdotes, porque no era el pueblo que estaba diciendo eso, eran los sacerdotes los que estaban llamados por Dios para dirigir al pueblo. Estaban tan desviados que los mismos sacerdotes, porque si los sacerdotes están desviados, entonces el pueblo está peor. Si el pastor se desvía, también las ovejas se desvían fácilmente.
Y los sacerdotes estaban llamados para guiar al pueblo hacia Dios, donde cada día iban al altar a adorar a Dios. Y si el sacerdote se comportaba de esa manera, ¿qué nos diría el pueblo entonces cuando iba a ofrecer sacrificios? ¿Es tu cuerpo y tu vida para Dios? ¿Ve tu cuerpo como un altar para el mundo o es un altar donde Dios es exaltado y adorado? Romanos 12:1 dice: así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Es tu cuerpo un altar? Sí. Pero hay dos altares. Está el altar santo, donde se adora al santo. Y está el altar inmundo, donde se adora a Satanás. Los que no tienen a Cristo, no digan: yo tengo este altar es para Dios. No, este altar es para Satanás. ¿Quieres que tu altar sea para Dios? Entonces acepta ese Dios en tu corazón. Es importante observar lo que dice Pablo aquí. ¿Es tu cuerpo un lugar para donde Dios habita? ¿Está Dios habitando en tu cuerpo? ¿Es tu cuerpo un altar donde Dios es exaltado y honrado? Porque muchas veces yo y usted también estudiamos la palabra del Señor, pero no entendemos nada. Leemos la historia que está aquí en este libro y lo vemos y pensamos que es una revista o un paquito del tiempo de antes de Calimán. ¿Se acuerdan nosotros los que tenemos cierta edad que no podemos decirla ya? De nosotros Domingo, es un secreto. Calimán y Solí. Y era la revista que teníamos nosotros debajo de la almohada. Tú también, tu paquito. Hay hermanos aquí que nunca le llegó eso a su pueblo porque están sumergidos en el Naranján, en un monte. Ahí no llegaba nada, ni la luz ni la electricidad, nada. Entonces, y todas esas cosas, sí, Coldorito, ¿se acuerdan de nosotros? Y también San, el rey del judo. San, el rey del judo, ¿se acuerda? San, el rey del judo, sí, eso es lo que nos mantenía uno tranquilo. Y también Superman, Hércules, todas esas cosas venían de paquito, era revista. Hoy ustedes la tienen los muchachos la tienen en la pantalla grande. Pero primero nosotros no la leímos primero que ustedes. Antes de llegar a la pantalla grande, ya nosotros hace tiempo que lo habíamos leído. Mi mamá era una especialista cambiando novela. ¿Sabe que hubo un tiempo? Sí, era diferente, se veía chévere. Mira, ahí está la juventud mirándome con los ojos grandes y diciendo: ¿qué está diciendo el pastor Ruggío ahí adelante? Sí, mi mamá era especialista, todas las novelas que venían, mi mamá leyó, toda la mayoría. Y cuando terminaba de leerla, ¿qué se hacía? Se le cambiaba a la otra persona y los paquitos se cambiaban y le cambiaba a aquel y cada quien era así nuestra vida y éramos felices. ¿Quién lo cree? Amén. Sí, porque no se quiere usted ahora dejarse humillado esta generación de cristal. Ok, seguimos, sí. Y así vemos nosotros, mis hermanos, la vida que llevamos. Es una vida donde Dios es honrado. Estamos nosotros alineados con el Señor. Estamos nosotros en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Septuaginta dice, la traducción hebreos, es la traducción del hebreo al griego. La expresión paristemi, presentar, se empleaba con frecuencia con un término técnico para aludir al acto realizado por su sacerdote cuando colocaban una ofrenda en el altar. Por lo tanto, transmitía la idea general de rendir o entregar eso al Señor. Pero ellos, los sacerdotes, estaban desviados. Estaban tan desviados que ellos, cuando iban a ofrecer algo al altar, ofrecían cosa dañada. Animales tuertos, cojos, llenos de garrapata y piojo. Y eso era lo que ellos le llevaban al Señor. Y es más, dice más para abajo, que ellos robaban y era mejor. Le cogían a los otros. Para no dar de lo de ellos, se los cogían a la gente y se lo ofrecían a Dios. Pero también el día de hoy, vamos al presente, es lo mismo que sucede en la iglesia.
Apriétense ahí bien, pongan sus cinturones en su mueblecito que están ahí sentaditos. Sí, es lo mismo que hacemos en el día de hoy. Ya no hay que ofrecer un becerro al altar, en el altar. Ya no hay que llevar una ovejita para ofrecer para la expiación de nuestros pecados. Ya eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario y fue el último sacrificio que se hizo puro y santo. Es más, miren muy bien, le damos a Dios sirve durante que Dios te dio a ti y a mí lo mejor que estaba en el cielo, a su Hijo Jesucristo. Él no cogió un ángel para sacrificarlo. Él no cogió cualquier otra cosa para sacrificarla. Él cogió su Hijo amado. Lo mejor. Cuando vayamos a darle al Señor algo, tenemos que dar lo mejor para Dios, mis hermanos. Si vamos a dar el tiempo, vamos a darlo lo mejor. Si usted parte del grupo de oración y tiene un compromiso de oración o tiene un compromiso en cualquier área de la congregación, es el servicio, tiene que hacerlo con excelencia. Si no, siéntese, que después Dios mandará al otro para que haga su obra. Muchas veces estudiamos la Biblia y no la entendemos. Da pena y vergüenza a personas que están en liderazgo, que no conocen la Biblia porque no la estudian. ¿Cómo van a evitar el pecado? Si se pasan la semana entera y no leen la Biblia y después vienen aquí con una cara de santidad y el diablo se les ríe en su cara. Mira este ocioso. Pasa la semana entera haciéndole hacia el celular, pero no conoce la palabra de Dios. No sabe dónde está Malaquías. Tiene que ir al índice para encontrar Malaquías. Malaquías. ¿Y qué es eso, Malaquías? Malaquías. Y el hermano que está al lado dice, Malaquías, así se llamaba el vecino mío. Malaquías se llamaba el vecino mío. ¿Será que el pastor va a hablar del vecino mío esta mañana? Y otro que tal, y una doñita que está al lado le dice, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, muchacho. ¿Y? Me gozo cuando le hacen preguntas a muchas personas de la iglesia, que hacen también un estudio pequeño, y le hacen unas preguntas de preescolar bíblica, y se quedan callados. No conocen nada, y le dan al Señor esa ofrenda sucia. No se santifican para subirse aquí. Venimos, cantamos y terminamos. ¿Para dónde es la otra fiesta? La otra fiesta es para tal cita. Vamos para allá. Y como es el mundo así, Domingo se está riendo porque él sabe de eso. Él vivió esa vida, él sabe lo merenguero. ¿Para dónde es la otra fiesta? Para tal sitio. Vamos para allá. Hay romo, sí hay romo. Muchos merengueros y muchos bachateros no se hicieron de nada. En San Pedro había un bachatero, me reservo su nombre, el mejor que ha dado, entre los mejores que ha dado el país. Componiendo y de todo. Marinito Pérez. Pero qué va. Le grabó, mire, preparó canciones a esos grandes que usted ve del merengue del país. Lo grande, pero él, en San Pedro de Macorís, en Barrio Lindo, donde mi esposa se crió, le pagaban solamente para esto. Y él escribía y le daba un pote de romo. ¿Y eso era suficiente? Murió fundido. Murió. El alcohol lo mató. Y fueron esos grandes merengueros al mortorio. Pero un hombre con un talento. A veces hay cristianos así también. Que los talentos que Dios le ha dado no lo utilizan. Era un talento que tiene a él. Con eso no se nace todo el mundo. Y muchos cristianos tienen los dones y no lo utilizan en la obra del Señor. Se están poniendo viejos entre la iglesia y chocando con los hermanos y problemas, porque es tanto que no hace nada, tiene que chocar con alguien. Y el pueblo aquí estaba desviado, los sacerdotes estaban desviados, decían, ¿y para qué? ¿En qué no amaste tú a nosotros? Oye, pero qué arrogante. Eso le costó a ellos, ¿sabe qué? Que Dios duró 450 años, se puede decir, callado, sin contestarle nada. Después de Malaquías pasaron 400 y pico de años que no escucharon voz de Dios. Dios lo abandonó. Fueron maltratados, perseguidos.
fueron destruidos después por el imperio romano. El mismo imperio griego surgió en el mismo tiempo antes de los romanos. Y fueron perseguidos ellos. Y Dios se apartó. Y ellos ofrecían sacrificio. Dios no estaba ahí. Se rompió eso con el padre de Juan el Bautista. 400 años después, cuando el padre Juan el Bautista entró a adorar al Señor. Y ahí fue cuando se rompió ese silencio. Le llaman los 400 años de silencio, donde no hubo voz de Dios, ni mensaje, ni nada. Y el pueblo andaba hacia lo que le daba su voluntad. Y se rompió con Zacarías. Cuando Zacarías entró al templo, estudien Biblia, los convertidos, los hermanos en Cristo, estudien lo que le estoy hablando. Cuando Zacarías entró al templo a adorar, que le tocó a él como sacerdote ofrecer el sacrificio, y se dice que había más de 1000, que yo cuántos sacerdotes, y era por concurso. Se tiraba algo, y si le tocó a Rafael, que era sacerdote, era como una lotería. Le tocó a él el sacrificio. Todos estaban preparados para hacerlo. Estaba cada quien ansioso. ¿Quién será este año? Pero se dice que jamás eran tantos sacerdotes que ese sacerdote, cuando ofrecía el sacrificio, era difícil volver de nuevo a ofrecerlo. Y le tocó a Zacarías. Cuando Zacarías entró, se le apareció un ángel, dice Lucas. Y ahí el ángel le dijo: tú vas a tener un hijo. Y él se echó a reír. Ya un viejito. Y tu esposa va a dar a luz, una viejita. Tranquilo, dudaron. Y el Señor le dio a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el mensajero que habla Malaquías también. Acuérdense, es una introducción. Malaquías habla, capítulo 3 y el 4 habla de un mensajero que Dios iba a enviar antes del Mesías. Viene Juan el Bautista, y Juan el Bautista viene y proclama y dice: una voz que clama en el desierto. Ese era Juan el Bautista. Representado como si fuera Elías. Ese era Juan el Bautista. Y ese Juan Bautista que dice en Juan 1, 28, 29: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Amén. Si va a aplaudir, hágalo con fuerza para la gloria del Señor. Se rompió la arrogancia. Dios lo dejó tranquilo, que fueran pisoteados por esos grandes reinos y destruido el pueblo de Israel, dividido. Y Dios permitió que pasaran todo eso hasta que se cumplió en Juan el Bautista, que dijo: wow, y comenzó a hablar de Jesucristo, del Mesías prometido.